Exactamente. Exactamente, porque es que son esos dos nombres muy parecidos los nombres de los dos. Y realmente he dicho yo eso. Me va a quitar el micrófono, ¿verdad? Al poco tiempo, a los 10 días sufrió ese terrible accidente de tránsito. En ese mismo sitio. A mí me avisaron, estando yo, porque era 9, yo era secretario de Hacienda del departamento de La Guajira. Él había estado festejando conmigo y muy pocos amigos, porque yo no tenía cómo festejar en grande. Él había estado festejando conmigo y fue el único que llevó con una guitarra y amenizó el pequeño festejo que hicimos en un estaderito por allá por la 15, cuando yo me posesioné. Yo era secretario de Hacienda, estaba en algunas diligencias y Chepe Ochoa Padilla, que es mi primo hermano y como si fuera mi hermano, me buscó y me dijo: tengo una terrible noticia. ¿Qué pasó? Adaníes se mató. ¿Cómo va a ser? No puede ser. Y salí directamente, me llevó él y fuimos a Matajuna, al Guácuna. Todavía mismo lo encontré sentado en el mecedor que estaba en un pequeño espacio que había entre la sala y el comedor. Ahí estaba sentado, parecía que estuviera vivo. Yo me senté en el otro mecedor y prácticamente comencé a hablar con él. Yo creía que estaba vivo, pero estaba muerto. Lamentablemente estaba muerto. Lástima, mi querida Inés Lucía, pero son muchas las cosas que yo tendría que decir. Pero, como decía el filósofo de la Junta, muchísimas gracias y se las dejo ahí. Muchísimas gracias a usted, doctor Ferrucho, por eso le invitamos, porque sabemos que usted tiene muchas vivencias y esta es una primera ronda. Y vamos a seguir conversando de manera cronológica de la vida personal, familiar y musical, artística del gran Adaníes Díaz. Yo quisiera darle una bienvenida a todas las personas que nos acompañan, a todos los que están presentes. Gracias por estar aquí. La tertulia es un espacio cultural independiente de los viernes cada 15 días, donde venimos a hablar de la cultura, del folclore, de nuestras historias, de nuestros personajes. Aquí nos reunimos en Nautical Recreation. Este es un equipo liderado por personas como César Arismendi, Betty Martínez, Martín López, Álvaro Escorcia, Jesús David Verdugo, Vilma Rosa Peñaranda, Carlos Silva, todos haciendo presencia y liderando este espacio que se ha convertido en un punto importante dentro de la agenda cultural del distrito de Riohacha. Queremos decirles que esto lo hacemos porque nos gusta hablar de la cultura, porque nos gusta resaltar a lo nuestro, por eso estamos aquí. Aquí la entrada es libre, el que quiera hacer una tertulia lo puede hacer en cualquier momento, solo es que diga un tema de cultura que sea alrededor de la música y que sea así una tertulia conversada, fresca, chévere, en un ambiente agradable como lo es Nautical Recreation. Yo quiero darle la bienvenida a Adaníes de Jesús, hijo de Adaníes Díaz, quien hace presencia con su señora esposa. También quiero darle la bienvenida a la doctora Idairis Yolima Carrillo Pérez y a Eugenio Benjumea, quienes están aquí haciendo presencia y acompañamiento en este evento. También a la señora María Darcia, ella era muy amiga de Adaníes Díaz, ella y su señor esposo, el doctor Manuel Rivadeneira, a quien recordamos con mucho cariño y con mucho afecto. Gracias por estar aquí. Vamos a seguir compartiendo acerca de la vida artística y la vida personal de Adaníes Díaz. Miriam, te agradezco por favor y me colaboras con la diapositiva. Vamos a seguir escuchando cómo era Adaníes Díaz. Vamos con la próxima diapositiva. Vamos a escuchar a la señora Claribel Ortiz. Seguimos con la próxima diapositiva y mientras sale la diapositiva, bueno, ya salió, vamos a escuchar. Ella quiere describir también a Adaníes Díaz. Escuchemos. Mientras entonces nos coordinan ahí el apoyo logístico con el sonido. Adaníes de Jesús, queremos que tú compartas con nosotros una vivencia significativa que tengas tú con tu papá. ¿Qué recuerdas tú de tu papá?
Buenas noches para todos, un saludo especial. Bueno, de mi papá son tantas cosas que recuerdo y a veces es como que poderme escoger cuál, sí. Todos los momentos para mí fueron grandes y especiales. Recuerdo cuando fue a grabar mi proclama, la ciudad de Bogotá, le llegó la noticia de la muerte de un amigo acá y grabó esa canción llorando. Y fue donde dijo, se acaba mi pueblo. Ese saludo lo eché llorando. Recuerdo tenía unos 4 años. Yo digo que yo fui un niño tan precoz que hasta en el recuerdo, a mí nada se me olvida. Y tengo tan grabado el día de la muerte de mi papá, que fui yo el que pidió auxilio. Y sé quiénes fueron los que llegaron, que nos auxiliaron. El señor Reyes Aguilar me agarró a mí y me entregó parte de las prendas de mi papá, que después me las quitaron unos paisanos que estaban ahí alrededor. Y muchas cosas se perdieron. Me dieron hasta un revólver 22 que tenía mi mamá. Me lo dieron en el hospital. Todas esas cosas las recuerdo. Porque nosotros un viaje a la finca era un viaje de mi papá como de diversión, de ponerse como los peladitos, a jugar con los burros. A mi papá le gustaba un perro, le gustaba un animal y también le gustaban las armas. Entonces allá, cuando llegaba, aprovechaba el tiempo, si fuera un día, y se ponía a disparar un polígono y me ponía a mí también a disparar con él. ¿Qué más puedo decir? Muchas cosas lindas, recuerdo de mi papá, muchas cosas lindas. Me hizo el hombre de la casa quedando yo de 5 años. Iba a cumplir 6 años, mi papá se mata el 9 y yo cumplo el 18. Y me tocó a mí porque aprendí a ser mandado, aprendí a pagar en un banco un recibo muy niño. Y ya eso fue con mi mamá, y también una madre ejemplar, gracias a la vida que me regaló esa madre, a Dios. Cosas lindas. No hay nada negativo con respecto a mis padres, todo hermoso, un buen ejemplo, cosas hermosas. Una preguntita a Daniel de Jesús. Quiero que nos expreses en esta noche qué hay en tus sentimientos cuando escuchas esas hermosas canciones y sobre todo esos saludos que dejó a Daniel en esas hermosas canciones. O sea, reflejaba un inmenso amor por sus hijos. En casi todas las canciones los mencionan, a su esposa, a sus hijos. ¿Qué sientes tú cuando escuchas esas canciones? Bueno, eso es algo que son 40 años y eso no lo alcanza a superar. Yo lo he dejado de hacer porque hasta edad de unos 22, 23, 25, hasta los 30, cada vez que me tomaba unos tragos era recordar a mi papá, y siempre llorando a mi papá, y tenía a mi mamá que me consolaba: hijo, no es así, ya, hombre, porque siempre era llorando. Conservaba fotos de mi papá, que un día las fui a buscar y no las encontré. Creo que ella las encontró y las botó porque eran de mi papá muerto, y era el único que conservaba esa fotografía. Para mí, cuando escucho esos saludos que me echaba mi papá, entiendo, ahorita que tengo hijos, entiendo que el amor de los padres es un amor de verdad. Que cuando mi papá me nombraba era porque me amaba, que no era por hacerlo. Eso era: Daniel de Jesús, hijo lindo. Eso era porque me amaba. ¿Sabes lo que es decirle a un hijo feo lindo? Y mi papá me dejó eso en el recuerdo. A mí la gente me saluda así en la calle. Anteriormente me daba pena, ya no. Soy el hijo lindo de mi papá y mi mamá. A Daniel de Jesús, hijo lindo. En la calle me ven, en la universidad, ahorita que estaba estudiando: a Daniel de Jesús, hijo lindo. Te dicen hijo lindo. Así me dice la gente, así me decía mi papá. Así me decía mi papá. No, todavía soy simpático, pregúntale a Ali. Ok, a Daniel, muchísimas gracias. Vamos entonces, gracias a Daniel. Ahorita hacemos otra ronda y seguimos compartiendo. Vamos entonces a hablar un poquito de la vida musical de Adaníes Díaz. Cómo comenzó en la música. Y decíamos que
que él departía en fiestas, en festivales, en parrandas, aquí en Riohacha, en La Guajira. Y lo hizo muchas veces con Darío Díaz, que era su primo. Aquí, en una época como esta, en temporada de carnavales, me cuentan que había una caseta en la calle 12 con carrera 11 que se llamaba El Toro Sentao. Ahí cantó Adaníes Díaz sus canciones al lado de Darío Díaz. Y luego de eso, entonces seguimos con otra diapositiva, por favor. Seguimos con la siguiente. Luego de eso, ya en los años 1970, conoció a Ender Alvarado, oriundo de la Punta de los Remedios, quien tenía una agrupación musical, y le invitaron a que hiciera parte de esa agrupación. En esa agrupación estaba Adaníes Díaz como cantante, Ender Alvarado como acordeonero, Romualdo Brito y Toby Murgas como coristas, y también acompañaba el Pali Gámez en la tumbadora. Imagínense esa agrupación. Yo quiero que el señor Rogelio Alvarado, que es hermano de Ender Alvarado, a quien recordamos con mucho cariño también esta noche, él falleció en el año 1982, pero aquí estamos haciendo un reconocimiento a todos ellos que fueron grandes y que fueron muchas parrandas y muchos momentos vividos con Adaníes Díaz. Ahí está Ender Alvarado en esa foto, acordeonero. Y aquí está su hermano, el señor Rogelio, que le hemos invitado, también muy amigo de Adaníes Díaz, quien va a compartir un poquito de esas vivencias cuando estaban en esa agrupación con Ender Alvarado. Muy buenas noches, señor Rogelio. Buenas noches a todos. Lástima que el tiempo es tan corto para decir tantas cosas que de Adaníes Díaz. Ya ella comentó algo de lo que yo iba a decir, que de pronto ni los hijos conocen eso, que Adaníes Díaz lo conocí en la caseta del Toro Sentao, y no oficiaba como cantante, sino como bajista y hacía coro. Darío Díaz le daba la oportunidad de cantar algunas canciones. Recuerdo que entre esas La Cita y Candelaria, el disco más alto que cantaba Poncho Zuleta en esa época, en el larga duración Río Crecido. Entonces, Adaníes Díaz, aquí en Riohacha era muy difícil asimilar a un cantante que no tuviera la voz algo parecida a Roñate o Poncho Zuleta. Y Adaníes Díaz cumplió con todos esos requisitos. Importantísimo eso, la grandeza de Adaníes, que en una época recuerdo que Lenín Bueno Suárez, en el festival del Dividivi que se hacía aquí, hizo un festivalito vallenato. Él dijo un festivalito de vallenato porque aquí en Riohacha habían dos grupos nada más, que era Adaníes Díaz con Darío y Ender Alvarado con Vladimiro Freire, un muchacho de allá de la Punta, cuando nosotros éramos los aleros punteros, ¿recuerda, Mario? Bueno, entonces el jurado era Ismael Ruda. Cuando Ismael Ruda escuchó la voz de Adaníes, le quedó sonando, y al poco tiempo lo vino a buscar y fue allá a la casa de Ender donde estábamos ensayando, y dijo Ender: ya vino Ismael Ruda a quitarme el cantante. Pero eso, gracias a Dios, nos abrió la puerta a todos. ¿Por qué nos abrió la puerta? Porque Adaníes se fue a grabar con Ismael Ruda, y nosotros nos habíamos separado ya de parte del grupo. Ya no estaba Vladimiro Freire, ya no estaba Poncho Martínez. Total que no teníamos guacharaquero. Buscamos a Toby Murgas de guacharaquero. Al irse Romualdo Brito a grabar con Ismael Ruda, y después Romualdo con Los Meriños, nosotros nos tocó enseñar a cantar a Toby, porque Toby se perdía cantando. Oyó. Y Toby Murgas, con lujo de detalles, hay que reconocerle también, una voz muy educada, grabó el primer disco que se llamó Quiero, el Campesino y Baguereña, que fueron los éxitos de esa larga duración. Entonces, quiero resaltar
primero a Daniel Díaz por su grandeza, por su talante, por su picardía provinciana, porque no todos los cantantes tienen la picardía provinciana, como por ejemplo Poncho Zuleta, Diomedes Díaz. Jorge Oñate no la tenía porque el papá de Jorge Oñate era cachaco. Y entonces esto sí tenía la picardía. Inclusive Toby Murga tampoco tenía la picardía que tenía Daniel Díaz, pero sí tenía la voz muy educada. Eso. Entonces, quiero llegar hasta aquí porque el tiempo apremia. Gracias. Muchísimas gracias, señor Rogelio. Nos apoyan con otra de las diapositivas porque luego de los años 70, cuando estaba con Ender Alvarado, con Rogelio Alvarado y con este grupo de artistas de Riohacha, en el año 1974 Daniel Díaz conoce al señor Numa Bateman. ¿Recuerdan? Bateman. Bueno, ya veo que lo recuerdan. ¿Era hermano de quién? De Jaime. Eran hermanos. Numa era cantautor, o es cantautor samario, pianista, arreglista, productor. Y él invitó a Daniel Díaz a que hiciera parte de su agrupación. Ahí participó a Daniel como corista y como guacharaquero. Vamos a ver la diapositiva donde está ese LP. Fue una canción que se denominó Un canto a Santa Marta. Ahí Numa cantaba y tocaba el acordeón y Adaníes era corista y guacharaquero. Mario, ¿algo para decir al respecto? Edgar Ferrucho. Vamos a escuchar entonces un poquito sobre esta experiencia. Estaban haciendo la prueba de... Aquí, por favor. Cuando fue a grabar con Numa Bateman, y estaban haciendo, el ingeniero de sonido estaba haciendo la prueba de las voces para calibrar los micrófonos. Calibró y entonces llamó a Numa y a Daniel aparte y le dijo: oiga, ¿por qué mejor no canta este pelado y usted toca el acordeón? Sí, porque es que el tipo enseguida se dio cuenta, esta es mejor voz. Pero Numa tenía la obsesión de imitar a Aníbal Velázquez, de cantar, de tocar el acordeón y cantar. Numa se embolató: no, el que voy a cantar soy yo. Perdió esa gran oportunidad porque el disco no tuvo ningún éxito. No tuvo ningún éxito. Y el ingeniero de sonido le insistió que cante ese muchacho que es el que canta bien. Numa no aceptó. Son experiencias. El doctor Ferrucho conoce mucho de la vida musical y ahora también va a participar en lo que viene, porque luego entonces en el año 1976 conoce a Daniel Díaz a Ismael Rudas. Lo conoce por intermedio de Romualdo Brito. En ese tiempo cantaba, Ismael Rudas era acordeonero y a Daniel Díaz, él estaba separado de Daniel Celedón en la primera separación en ese 1976. Recordemos que Ismael Rudas fue el acordeonero de Daniel Celedón y tuvo muchos éxitos, entre ellos Drama Provinciano, A Fuego Lento. Y con Adaníes Díaz grabó 3 producciones musicales. Lo conoció por Romualdo Brito. Como Romualdo sabía que estaba separado de Daniel Celedón, le recomendó que viniera aquí a Riohacha a conocer a Daniel Díaz, que él tenía un tío que cantaba, que lo hacía muy bien. Él vino hasta Riohacha. Esto que les estoy contando me lo comentó el mismo Ismael Rudas, que gracias a esta tertulia que hoy estamos realizando, tuve la oportunidad de tener una agradable conversación con él, recordando muchísimas cosas con Adaníes, y me comentó que él vino aquí a Riohacha, donde Romualdo Brito y él le presentó a su tío, lo pusieron a que cantara. Él le cantó la canción La Casa de Carlos Huertas. Ahí enseguida, inmediatamente entró a este grupo musical que se llamaba Ismael Rudas y su conjunto Canta a Daniel Díaz. Tenemos un inconveniente con el sonido. Un segundo, vamos a seguir comentando porque aquí hay que tener plan B, plan C, y lo tenemos. Entonces yo quiero que el señor
Edgar Ferrucho nos comenta un poquito de algo bien particular que también pasó en la vida de Adaníes Díaz, y fue que él participaba en las fiestas y festivales, y lo hizo aquí en la ciudad de Riohacha, en el Festival del Dividivi, en el año 1976. Hubo un concurso de acordeones, y aquí en ese concurso Adaníes Díaz se ganó el título como la mejor voz. Este concurso de acordeoneros y de cantantes fue organizado por Edgar Ferrucho Padilla y por Lenín Bueno Suárez, a quien también recordamos en esta noche. Cuéntanos un poquito, doctor Ferrucho, acerca de este concurso en el que ganó Adaníes Díaz como la mejor voz y que lo proyectó a nivel musical. No, fue prácticamente, estaba sobrado, ahí no había competencia para él. No había competencia para él. Se hacía en el Parque Padilla y era con participación prácticamente local, pero era muy bonito, muy sabroso. Él realmente ganó muy sobrado. Y ahí estaba Ismael Rudas. Ismael Rudas era jurado, y Lenín Bueno Suárez también era jurado. Pero hay una cosa más importante. Años después, allí mismo en ese Parque Padilla, ya con la organización también de otro de los grandes amigos de Adaníes, que no está aquí, Carlos Rojas Ramírez, que entre otras cosas, como se dice, fue el que puso la plata para los premios. Ganó ese concurso con la mejor voz su hijo Adaníes Díaz, que está aquí presente. Usted lo recuerda, ¿verdad? Le ganó a Sergio Guzmán, que cantaba muy bien. A Sergio Oyola, exactamente. Le pasó igual, ¿verdad? Muy atravesado, tanto que pierde cómo finalizó, ¿no? Se sentía siempre obsesionado porque creía que tenía la mala suerte encima. Y entonces María le dijo, escucha a Héctor, y llamaron a Héctor. Héctor tenía 16 años. Y Héctor cogió el acordeón y comenzó a tocar de la manera extraordinaria como tocó después. Prácticamente nadie le enseñó a Héctor Zuleta a tocar el acordeón. Lo aprendió a tocar él solo. Y su mamá dijo que era una reencarnación, porque él nadie lo enseñó. Él cogió el acordeón y ya no sabía tocar. Otro que aprendió a tocar solo el acordeón. Y Beto Molina, gran acordeonero, recibió medalla, la máxima condecoración de la Asamblea Departamental, medalla Almirante Padilla, aquí en nuestra ciudad, por todos sus aportes al folclore. Él, gran amigo de Adaníes Díaz, hizo parte también de su agrupación y se puso la camiseta en esta tertulia que hoy hemos organizado con mucho cariño para todos ustedes. Vamos a escuchar a Beto Molina, sus vivencias, sus recuerdos con Adaníes Díaz. Y entonces yo tenía una pena, no le veía la cara a Rafael Sala porque lo estaba traicionando. Él le prestó la correa a Bolañito, una limpia tocada, un tipo ágil, esa rapidez. Compadre, ese muchacho es para eso. Cuando vino a ver, ya el siguiente toque, ya no fue Rafael Sala, sino Bolañito. Nos dedicamos a montar el LP allá en casa de Duápula. Los tres, Bolañito, Adaníes y mi persona. Yo con una guacharquita y tal, haciendo los arreglos. Cuando ya todo estaba listo para irnos a grabar, que se fue a Adaníes a buscar a la mamá allá, al regreso fue el fatal accidente. Yo desde ese día dije, yo no toco más bajo. Cuando iba a grabar con Ender, mataron a Ender. Cuando iba a grabar con Adaníes, se mató a Adaníes, no toqué más y me dediqué entonces a tocar el acordeón. Pero, ¿qué digo yo? Adaníes Díaz era un tipo, usted lo ve, una foto, Adaníes Díaz. Así era Adaníes, un tipo, un príncipe, así pusimos el príncipe. Era un tipo alto, fileño, blanco, pero bueno, bien encuerpado, un príncipe, es un tipo simpaticón. Y entonces, como decía Ferrucho, un tipo que tiene un acoso a las mujeres, acosadas. Mi hermano Adaníes. Salíamos en el carro de él, así, a un voltón, y dice, ay, ve ese hombre, bien buenazo ese. Se compadre, incluso por allá, ahí me tiene vigilado. No había celular con eso, pero a Adaníes le tenía mucho miedo a Claribel. Sí, porque sí, lo cogí, lo batía duro. Sí, pues dice, mi hombre, muerta yo, me lo quitan. Era un tipo, como decía Rogelio Dorado, esa picardía, tipo que tenía el manejo de la tarima, la cosa, y un artista, un tipo bien plantado. Aquí en la terraza marina,
en alguna oportunidad vino a tocar Colacho Mendoza con Diomedes Díaz. Y entonces estaba Daniel ahí, que es un tipo que tenía una capacidad de alzar una berraquera. Eso no era que ponía el volumen bajito, o sea, para después subirle allá en la grabación. Lo cogía así, a pulso. Entonces, yo recuerdo que estábamos en una mesa, mi compadre y yo, solo, sin darnos, porque ahí nos íbamos a un levante nosotros con seguridad. Y entonces dijo Diomedes, bueno, venga el primo, para que cante. Y Paco Zulete, la primera voz, dijo, yo no voy a acompañar. Dijo Daniel, mira, Ambúa, no sé si los coristas, yo pido lo engaño, yo soy impresor de una reacción. Y él me hizo el coro allá arriba, compadre, y este hombre no salió. Y él mismo, no necesitaba el corista, él mismo está. Un berraco, una voz privilegiada, un hombre, lástima. Mi compadre, o sea, no tuve el tiempo de disfrutarlo mucho como músico de él, pero en mi o sea, yo me levanté de niño viendo a Daniel Díaz, porque en la casa donde venden las arepitas de queso en la 17, al lado de la casa nuestra, yo me levanté ahí, y a Daniel Díaz nosotros vimos hacer la urbanización Las Villas, y ahí vivía Daniel Díaz, una foto de él con un pelito largo, una guitarra, y yo siempre lo veía ahí, y a la vuelta estaba Carmencita, la mamá de Romualdo, y a la vuelta mi tía Margot, la hermana Carmencita, y un dumio ahí, y ahí practicaba en la casa de Carmencita. Palía me tocaba el timbal, cantaba Daniel, cantaba Romualdo, estaba todo el mundo ahí, pero yo estaba un niño. Yo viví esa vaina porque Daniel es un tipo muy cariñoso, y siempre saludaba a mi mamá y pasaba todo esto. Todos los días lo veíamos casi al frente. Entonces, yo creo que nadie lloró más ese man que yo. Cuando Daniel Díaz se mató ese accidente, me desprendió una parte de la vida, y yo lloré a Daniel como si hubiera sido, no sé, no era mi sangre, pero yo sentí que era así. Gente, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por esas vivencias. Vamos a seguir escuchando mientras viene la presentación musical aquí con los hijos de Adaníes Díaz. Aquí vamos a escuchar esas hermosas canciones que tiene Adaníes Díaz. Y el doctor Freddy González Subiría, exgerente del Fondo Mixto de Cultura, también nos acompaña y tiene mucho que decir. Él siempre escribe, hace sus crónicas bien hermosas, investiga, y yo quiero que él comparta con nosotros también acerca de sus investigaciones y de su admiración por Adaníes Díaz. Freddy González Subiría, adelante. Buenas noches. Yo no lo conocí. Sí tuve una larga entrevista con la señora Claribel en su casa. Bueno, que fue de lo que salió la crónica, que en Crónica del Cancionero Vallenato número 1. Al final de la charla, porque fueron casi 2 horas, nos centramos en el último día, que es lo que yo quiero conversarles a ustedes. De pronto aquí en Riguacha las personas mayores escucharon hablar alguna vez de una mujer que se llamaba Felicia Márquez. Felicia Márquez vivió como entre 1920 y 1930 por ahí. Era pariente, más o menos viene a ser tía segunda de Gabriel García Márquez. Ella fue la vidente e intérprete de sueños más acertada de Riguacha. Creo que a partir de ella, el riguachero empezó a creer que los sueños podían transmitir algo, y eso se fue pasando de una generación a otra. La señora Claribel me comentó que en el día antes del viaje Adaníes tuvo una pesadilla, en el sentido de que soñó que se estaba cayendo a un abismo y se despertó de manera agitada. Ella lo calmó diciendo de que solamente era una pesadilla, pero no fue más allá. Ya en la mañanita, cuando ya él le comenta del viaje,
ella empieza a sacarle excusas para que el viaje no se diera. Incluso se hizo la enferma, dijo que le dolía todo el cuerpo, que no viajara, pero, o sea, buscó como 3 excusas y nada, el hombre quería viajar. Sobre todo esa era una generación de guajiros que cuando tomaba una decisión no había quien lo echara para atrás, no como los guajiros de ahora, que son esposos dóciles, todos. La señora Claribel le dijo que ella presentía, por el sueño que le había dicho, de que algo podía suceder, y aún así se fue y lo acompañó. Pero se fue siempre con eso en el corazón de que algo podía suceder en el viaje a raíz del sueño que él tuvo la noche anterior. Y efectivamente así sucedió. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Freddy González. Y veníamos contándole acerca de su música. Entonces se inició en los años 70 con Ender Alvarado, luego con Darío Díaz. Cuando participó en el festival aquí en el DVD se ganó la producción de un trabajo discográfico donde grabó con su primo Darío Díaz 2 temas, Sufrimiento de un Indio y Acordeón Parrandero. Luego de eso fue cuando estuvo con Ismael Rudas, que ahí hay canciones bien hermosas como El Cantor de los Indios, por ejemplo, de la autoría de Romualdo Brito, donde ella expresa el orgullo de ser guajiro y también habla de la nobleza del indígena guayú. Ahorita la vamos a escuchar. También está entre esas canciones fueron 3 los trabajos discográficos con Ismael Rudas, de Competencia en el año 1977, Violento en el año 1978 y Como Siempre en el año 1979. Hay una canción bien bonita que se llama Mi Orgullo, de la autoría de Diomedes Díaz. Hay una canción hermosa que se llama Cancionero de mi vida, de la autoría de Oscar Colmane, que era un productor de Plato Magdalena, que andaba mucho también con Adaníes Díaz, y ahorita vamos a escuchar brevemente esas canciones. Y bueno, tuvieron éxitos esos 3 trabajos musicales. Hoy Ismael Rudas vive en la ciudad de Barranquilla, sigue haciendo música. Él fue quien hizo la producción de 100 años de vallenato con Daniel Samper y Pilar Tafur. Nuestro reconocimiento para el señor Ismael Rudas, quien prácticamente hizo esos 3 trabajos musicales que tuvieron mucho éxito, muchísimas de sus canciones. Luego entonces, Dr. Ferrucho fue cuando se une con Héctor Zuleta, quien en ese tiempo, muy joven, Héctor Zuleta, de 21 años de edad, el gran referente de Adaníes Díaz eran los hermanos Zuleta, los admiraba mucho, al igual que a Héctor Zuleta, y con él 3 trabajos musicales de mucho éxito. Ya lo dijo aquí el doctor Ferrucho. El primer LP, el primer LP en esa época, titulado ¿cómo? Ahorita hay unos concursos. ¿Cómo se llamó ese primer LP? Sensacionales. ¿Cuál fue la primera canción? Yo creo que eso sí lo sabe Nene Acosta, que ahorita nos viene a hablar un poco de eso. Voy a ser breve en esto y ahorita él profundiza un poco más en la discografía. En estos 3 trabajos musicales, en el año 1980, con el trabajo Sensacionales, canciones como El Cobarde del Pueblo, que es la que encabeza el LP, ahí fue donde saludaron a doctor Edgar Ferrucho Padilla. Usted es mi amigo en Benojoñi. Ese es un saludo hermoso que tiene a Adaníes Díaz en ese trabajo musical. Luego vino el trabajo musical en el 1981, Pico y Espuela, que es una canción de la autoría de Emiliano Zuleta Vaquero, y en el año 1982 nuevamente Sensacionales. Ya ustedes conocen muchos de los éxitos: Marianita, Injusticia, Problema Tuyo,
¿Cuál otra? La canción Protesta de Romualdo Brito, que la grabó Adaníes Díaz, que se llamó Mi. Bueno, ya Inés Lucía nos ha ilustrado preliminarmente con muchos aspectos de la discografía. Es importante destacar que desde esa perspectiva fue Adaníes Díaz un hombre no tanto afortunado como que nació con estrella, porque lo que en su momento se hizo con las uñas, que fue aquel trabajo de 45 revoluciones por minutos con su primo Darío Díaz en 1976, fue donde se sentaron las bases, los cimientos de la plataforma de lanzamiento para 7 producciones musicales extraordinarias. En aquella oportunidad dio muestras que tenía con qué llegar y construyó su porvenir musical ladrillo a ladrillo. Recordemos que en su primera producción en 1977 con Ismael Rudas, de competencia, impuso de entrada 3 éxitos nacionales, entre otros Mi Orgullo de Diomedes Díaz y El Bochinche de Romualdo Brito López. En 1978 nos sorprendieron con otro trabajo discográfico antológico. Lo titularon Violento, en el cual vino una canción que también fue éxito nacional. Fueron varias, pero la que más pegó en la costa fue El Borracho de Dagoberto López Mieles. En 1979, Por Siempre, fue en aquella con la cual puso la tapa, la cajeta a su unión musical con Ismael Rudas. Fue allí donde vinieron, entre otros, Morena, que fue el primer gran éxito de Rafael Manjarrés en la discografía. En esa, también vino en esa producción una de las canciones reivindicatorias de los derechos de nuestros hermanos guayú, a la cual se refirió ahorita Inés Lucía, que fue El Cantor de los Indios. En un momento oscuro para la institucionalidad colombiana, cuando una canción de protesta, antes de grabarla, había que recordar que en este país el valor civil llegaba hasta donde empezaba el instinto de conservación, en pleno estado de sitio y estatuto de seguridad de Turbay Ayala, cuando se criminalizó la protesta en Colombia. En 1980, un hecho casual y afortunado cambió el rumbo de los acontecimientos. Yo después que tenga y me llega, en nombre de... Parece que el equipo no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Bueno, el equipo de sonido. Bueno, en 1980 sucedió un hecho, como les decía, casual. María Zuleta, la hermana de los hermanos Zuleta Díaz, tenía una pensión en Bogotá donde se bajaba la gente de por aquí, de la región. Allí llegó Lenín Bueno Suárez, pendiente de propiciar esa grabación con Mario Zuleta. Hacían algunos, pues Mario Zuleta ya estaban adelantando algunas cosas, escogencia de temas y demás, cuando de un momento a otro María le dijo, precisamente le advirtió, Mario tenía sus problemas de comportamiento oscilante entre la depresión y la euforia, y le dijo que por qué no escuchaba a Héctor. Cuando lo escuchó dijo, me salió el diablo, este es el hombre que va a grabar.
Así fue posible la grabación de su primer trabajo musical, Los Sensacionales, para el sello Philips. Fue ese un año afortunado para la música vallenata. Dos nobles agrupaciones rompieron todos los paradigmas hasta lo que se estaba haciendo en la música vallenata, donde Poncho, Diomedes y Rafael Orozco estaban en primer lugar, y estos señores subieron y compitieron de tú a tú. En esa producción musical, que curiosamente vinieron 3 canciones de la autoría de Héctor Zuleta, porque Héctor era un superdotado, era el más completo de los hermanos Zuleta. Tocaba todos los instrumentos, improvisaba y además gran compositor. Hay 3 canciones de Héctor Zuleta, 2 de ellas no aparecen a su nombre porque se las regaló a sus hermanos: El Torero y El Cobarde del Pueblo. Entre otras cosas, El Cobarde del Pueblo, Edgar Ferruccio debe recordar que se la iban a regalar a él. No sé qué pasó, iba a aparecer a nombre de Edgar Ferruccio. En 1981 dieron a conocer Pico y Espuela, donde Héctor Zuleta hizo una demostración más de poder en la ejecución del acordeón, pero Adaníes Díaz mostró que estaba en la primacía de su primavera, que estaba en el momento esplendoroso de su voz, y que hacía lo que hacía en aquel momento el único que adoptó ese estilo, que era Poncho, que lograban subir de tal manera que ellos se hacían acompañar de un solo corista. Generalmente cantaban y hacían coro al mismo tiempo, cosa que no es fácil. En esa producción musical está Romance de San Andrés de Rita Fernández Padilla, está Pico y Espuela del viejo Emiliano, vino El Aviso, también está la canción Mi Proclama, una nueva demostración de Romualdo de su verticalidad en la defensa de los intereses de los guajiros, y además en su llamado para que la paz fuera reina en la Guajira y no la violencia que la estaba acabando. En 1982 dieron a conocer su último trabajo discográfico. Dicen los abuelos que el que da o presta lo que tiene, pidiendo queda. En el evento académico que hubo en Valledupar, presté las otras 2 producciones. Este fue el último trabajo discográfico de Héctor Zuleta con Adaníes Díaz. Pero fue de todos, a pesar de que fueron 3 trabajos antológicos, que tenía varias canciones extraordinarias. Nada más con Marianita barrió en todo el país y sigue siendo una canción recurrente en la radio colombiana. Desafortunadamente, unos planes tenían ellos y otros tenía Dios. Adaníes de Jesús y Guillermo y sus demás hijos tienen una gran responsabilidad: dar continuidad a su legado. Les quedó un legado intangible que no se compra con todo el dinero del mundo: el buen nombre de su padre como músico y como ser humano. Y no olviden lo que dice el proverbio: no invadas el terreno de los huérfanos, no intentes cambiar de lugar sus banderas antiguas. Tienen un poderoso liberador que saldrá contra ti en su defensa. Gracias. Excelente intervención, doctor Luis Eduardo Acosta. Gracias. Gracias por esa bonita reflexión, ese hermoso mensaje. Probemos, Miriam. Qué bonito lo que dijo. Vamos entonces, llegó el sonido. Gracias, Señor, tú eres grande y maravilloso. Yo voy a devolverme un poquito, porque yo
me dediqué con amor, con empeño a esta tertulia y yo quiero presentarles a ustedes, compartirles a ustedes lo que les traje en esta noche. Por favor, equipo de logística, vamos a brindarles a los que están llegando una cordial bienvenida. Gracias por estar aquí todos. Esta es la tertulia Adaníes Díaz, su tierra y sus canciones. Hoy cuando se conmemoran 40 años de su sensible fallecimiento. Doctor Rafael Ceballos Sierra, gracias por estar aquí, gracias por su acompañamiento. A todos los que nos acompañan, gracias. Gracias, su presencia es importante para nosotros. Este es el espacio de los viernes cada 15 días. La tertulia que tiene como pretexto reencontrarnos y hablar de todos estos temas bonitos que nos apasionan. Entonces, cuando veníamos hablando de Adaníes Díaz, del amor a su esposa, a sus hijos, a sus amigos, a su familia, a su tierra, estábamos hablándole de Claribel, quien fue el amor de su vida, con quien se casó luego de un corto noviazgo y con quien tuvo sus hijos, Joyce Galena, Adaníes de Jesús, Joyce Margaleana, aquí están sus padrinos, su madrina, y Luis Guillermo Memo. Vamos a escuchar el concepto de la señora Claribel Ortiz acerca de Adaníes Díaz. Miriam, por favor. Una persona muy noble, muy cariñosa, muy caritativo. En mi casa llegaban personas con enfermos y él enseguida me decía: mija, dale 50.000 pesos, mami, para que le compre la fórmula. A cualquier hora del día, de la noche, mami, dáselo. Ay, la niña, que no te debe tu plata. Mami, dáselo. Hoy por ti, mañana por mí. Esas palabras nunca se me olvidaron. Incluso yo todavía lo hago. Yo después que tenga y me llegan, en nombre de él lo hago. No soy yo, es Adaníes del cielo quien nos da. Seguimos recordando a Claribel Ortiz y hay otra expresión, algo había dicho el doctor Ferrucho acerca de Adaníes hace un ratico. Vamos a escuchar la otra intervención. Miriam, ¿nos apoyas? Uy, y a él le gustaba vestir mucho de blanco. Sus zapatos blancos, sus medias blancas, su pantalón blanco, su camisa de blanco. Siempre aquí te gusta andar de primera comunión. A mí me fascina el blanco. El día que se mató estaba vestida de blanco. Claribel Ortiz describiendo a Adaníes Díaz. Allá también la recordamos en esta noche de manera muy especial. Bueno, de mi papá son tantas cosas que recuerdo y a veces es como que poderme escoger cuál, sí. Todos los momentos para mí fueron grandes y especiales. Recuerdo cuando fue a grabar Mi Proclama, la ciudad de Bogotá, le llegó la noticia de la muerte de un amigo acá y grabó esa canción llorando, y fue donde dijo: se acaba mi pueblo. Ese saludo lo echó llorando. Recuerdo, tenía unos 4 años. Yo digo que yo fui un niño tan precoz que hasta en el recuerdo, a mí nada se me olvida, y tengo tan grabado el día de la muerte de mi papá, que fui yo el que pidió auxilio. Y sé quiénes fueron los que llegaron, que nos auxiliaron. El señor Reyes Aguilar me agarró a mí y me entregó parte de las prendas de mi papá, que después me las quitaron unos paisanos que estaban ahí alrededor. Y muchas cosas se perdieron. Me dieron hasta un revólver 32, 22 que tenía mi mamá. Me lo dieron en el hospital. Todas esas cosas las recuerdo. Porque nosotros un viaje a la finca era un viaje de mi papá como de diversión, de ponerse como los peladitos, a jugar con los burros. A mi papá le gustaba un perro, le gustaba un animal y también le gustaban las armas. Entonces allá, cuando llegaba, aprovechaba el tiempo, si fuera un día, y se ponía a disparar un polígono, y me ponía a mí también a disparar con él. ¿Qué más puedo decir? Muchas cosas lindas, recuerdo mi papá, muchas cosas lindas. Me hizo el hombre de la casa, quedando yo de 5 años. Iba a cumplir 6 años, mi papá se mata el 9 y yo cumplo el 18. Y me tocó a mí porque aprendí a hacer mandado, aprendí a pagar en un banco un recibo muy niño.
Y ya eso fue con mi mamá, y también una madre ejemplar, gracias a la vida que me regaló esa madre, a Dios. Cosas lindas. No hay nada negativo con respecto a mis padres, todo hermoso, un buen ejemplo, cosas hermosas. Una preguntita a Daniel de Jesús. Quiero que nos expreses en esta noche qué hay en tus sentimientos cuando escuchas esas hermosas canciones y sobre todo esos saludos que dejó a Daniel en esas hermosas canciones. O sea, reflejaba un inmenso amor por sus hijos. En casi todas las canciones los mencionan. A su esposa, a sus hijos. ¿Qué sientes tú cuando escuchas esas canciones? Bueno, eso es algo que son 40 años y eso uno no lo alcanza a superar. Yo cuando lo he dejado de hacer, porque hasta la edad de unos 22, 23, 25, hasta los 30, cada vez que me tomaba unos tragos era recordar a mi papá, y siempre llorando a mi papá, y tenía a mi mamá que me consolaba: hijo, no es así, ya, hombre, siempre, porque siempre era llorando. Conservaba fotos de mi papá, que un día las fui a buscar y no las encontré. Creo que ella las encontró y las botó porque eran de mi papá muerto, y era el único que conservaba esa fotografía.